Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia en esta charla de hoy, en que tenemos a la profesora Carmen Julia Coloma, dentro del contexto del Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología, quien nos va a estar conversando hoy, esta noche, sobre una línea de investigación que está, ¿verdad?, asociada a este programa de Magíster y que se trata del lenguaje oral y el aprendizaje lector. Ahora, antes de comenzar con la charla de la profesora Carmen Julia Coloma, yo les voy a dar una presentación bastante, digamos, corta, por decirlo así, de nuestro programa para invitarlas e invitarlos a postular a este programa. Y también, lógicamente, va a ser una oportunidad por si ustedes tienen preguntas para luego hacernos, ¿verdad?, esas preguntas que ustedes puedan tener, preguntas o inquietudes, etcétera. Algo sí que me gustaría recordarles, por favor, es si pueden mutear sus micrófonos. Yo podría hacerlo, pero obviamente como voy a estar hablando me va a ser un poco más difícil, así que les recuerdo, por favor, mutear sus micrófonos para que así no haya interrupciones mientras tengamos las charlas, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. Antes que todo me voy a presentar. Mi nombre es Adrián Fuente. Yo soy el coordinador del Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología, que está ofrecido tanto por la Escuela de Posgrado como por el Departamento de Fonoaudiología, ambos adjuntos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Yo también, además, soy profesor titular de esta casa de estudios. Bien, entonces me gustaría comenzar y contarles un poco sobre este programa. Y lo primero que me gustaría decirles es, bueno, ¿por qué realizar el magíster en Ciencias de la Fonoaudiología? Específicamente, ¿verdad?, este programa, el cual es único en Chile. Bueno, antes que todo, importante de mencionar que este programa es un programa al cual le llamamos un magíster académico. En Chile, a los magísteres, bueno, en todo el mundo en realidad, los magísteres, al igual que los doctorados, ¿verdad?, se dividen en lo que son programas más bien académicos o de investigación. Un programa académico es un programa de investigación versus aquellos programas que son profesionalizantes o clínicos, ¿verdad? Ah, es- Pongo el acento sobre eso porque es algo que muchas personas no tienen claro, ya que los programas en español uno habla de magíster, pero magíster en tal cosa. Y no existe un adjetivo, ¿verdad? No existe un calificativo o un cualificativo a ese magíster que nos permita diferenciarlo entre un programa de investigación y un programa profesionalizante. A lo mejor, si hay alguna... Esto también pasa en los doctorados, ¿sí? Por ejemplo, un doctorado, lo que se llama un PhD, es un doctorado en filosofía y eso implica que la persona se doctoró a partir de porque se centró sus estudios en la investigación, versus, por ejemplo, un AUD, ¿verdad?, que existe en Estados Unidos, que es un doctorado en audiología, pero es un doctorado clínico. En inglés también tenemos desinencias, digamos, o términos específicos, si queremos comparar entre un MSc, que usualmente es un programa que puede ser de alguna forma un poco profesionalizante. Les recuerdo, por favor, mutear sus Pásame la lupa. micrófonos. Gracias. Entonces, eso. Bien, tenemos entonces también desinencias para los magísteres cuando es de investigación y profesionalizante, pero en español no lo tenemos, entonces es algo que es importante que ustedes tengan claro cuando un magíster es académico versus aquel de corriente profesionalizante, porque también recordemos que en muchos países para ser logopeda, para ser audiólogo, se requiere un grado por lo menos de magíster. Por tanto, en países anglosajones o en otros países, las personas tienen que tener un magíster para poder ejercer. En Chile, ¿verdad? No. Simplemente con el título de fonoaudiólogo, la persona puede ejercer. Entonces, cuando los alumnos, ¿verdad?, toman magísteres profesionalizantes, son profesionalizantes entre comillas, porque ello no va a hacer que la persona pueda ejercer, ¿verdad?, como audiólogo, como logopeda, etcétera, porque ya lo puede hacer con el título fonoaudiólogo. Esos magísteres, a los cuales yo les llamo profesionalizantes, les van a entregar herramientas para mejorar su ejercicio clínico. Ahora, ¿qué pasa con un magíster académico? Un magíster académico es un magíster que se centra en formar a la persona en un área en particular de interés del estudiante, ¿verdad? Y con un color en investigación. Es decir,
particularmente este programa, ¿verdad? Ya que es un programa en investigación, lo que el alumno realiza o lo que la alumna realiza es especializarse en un área de la fonoaudiología y lo va a hacer a través de dos canales, a través de dos caminos, ¿verdad? A través de un conocimiento, a partir de tomar asignaturas que se van a asociar a esa línea en particular que a la persona le interesa, y además la persona va a realizar una investigación en esa línea en particular. Entonces, tomando un poco, considerando la toma de asignaturas, ¿verdad? En esa línea específica, más la investigación, la persona se va a transformar en experta de alguna forma, ¿verdad? En esa área específica de la fonoaudiología. Bien, entonces, ¿por qué realizar el magíster en ciencias de la fonoaudiología? Como ustedes ya podrán entender por lo que ya les estuve comentando, este magíster se enfoca en personas, primero que nada, que obviamente quieran seguir formándose, pero específicamente personas que tengan un interés en tener respuestas de fenómenos a partir de la evidencia. Nosotros sabemos que a través de la investigación nosotros mejoramos distintos aspectos, ¿verdad? Y en el caso del fonoaudiólogo o la fonoaudióloga, la investigación ayuda a mejorar, por ejemplo, las herramientas de evaluación, ayuda a mejorar las técnicas de rehabilitación, de prevención, etcétera, ¿sí? Entonces, personas que tengan interés en dar respuesta a partir de la evidencia, es decir, a partir de la investigación. Personas también, obviamente, que tengan interés en formarse en investigación para luego, por ejemplo, aplicarla en un contexto o en una práctica, en un contexto, mejor dicho, clínico, ¿verdad? La persona se forma en investigación para luego aplicarlo en su contexto inmediato desde el punto de vista clínico. Y finalmente también personas que tengan interés en formarse como investigador, pero con miras futuras a desarrollar un doctorado y ulteriormente insertarse en la academia, ¿verdad? En general, los profesores universitarios debieran ser personas que tengan doctorado, por ejemplo, ¿verdad? Lamentablemente aún en Chile, por lo menos en el área de la fonoaudiología, eso aún no ocurre. Si bien es cierto, cada vez tenemos más fonoaudiólogos o personas en general que trabajan en escuelas o en departamentos de fonoaudiología, cada vez tenemos personas con doctorados, pero aún no llegamos a un nivel en que todo profesor universitario en Chile tiene un doctorado. Todavía no estamos en eso, ¿verdad? Pero ahí vamos, y antes de hacer un doctorado, usualmente las personas hacen un magíster, y este tipo de magíster es el que las personas hacen, porque como yo les mencionaba anteriormente, un doctorado, el doctorado que nos permite ser profesores universitarios son los PhD, son los doctorados en investigación. Por tanto, este magíster es una antesala justamente a hacer un doctorado, por ejemplo. Entonces, es un magíster que se puede acoplar bastante bien en una persona que recién viene egresando y que le interesa la investigación o que no está muy seguro, tiene ciertas dudas, pero tiene interés, etcétera. Este magíster le va a entregar herramientas para hacer investigación, no a un nivel de doctorado, obviamente, ¿verdad? Pero para comenzar a hacer investigación, pero también se va a dar cuenta de lo que se trata la investigación y por tanto le va a ayudar un poco a que esta persona pueda comprender de mejor forma lo que es la investigación y también darse cuenta si es algo que le interesa o no, ¿verdad? Por una parte tenemos ese perfil y por otra parte también podemos tener personas que ya llevan bastante tiempo trabajando, o da lo mismo, pero ya llevan cierto tiempo trabajando de forma clínica y siguen con este interés o tienen este interés en investigar. Este es un programa que también se ajustaría bastante a, a ese contexto de la persona, ya que la persona mientras está trabajando de forma clínica, de igual forma podría tomar el magíster. Es un magíster que ustedes ya les voy a mostrar, existen bastantes asignaturas, hay una carga importante, pero no implica que la persona tenga que dejar de trabajar. La persona puede seguir trabajando en su medio clínico y además tomar este magíster que le va a ayudar también, como les decía anteriormente, a discernir, a descifrar, a decir, bueno, me interesa, qué tanto me interesa la investigación, querré luego hacer un doctorado, etcétera. Este es el magíster que le va a ayudar un poco a responder esas preguntas. Ahora, pasemos un poco a aspectos más específicos de este magíster en cuanto a lo que son las asignaturas y el creditaje. Es un magíster que tiene 94 créditos. Un crédito significan 30 horas de dedicación total, tanto en la toma de asignaturas como en el tiempo que la persona le tiene que dedicar. Y sería similar a un programa en inglés que se llama MPhil, que es un magíster, ¿verdad?, en investigación, como yo les había ya mencionado anteriormente. Por eso tenemos aquí
en paréntesis, ¿verdad?, magíster académico. Bien, entonces, para contarles un poco, este magíster, yo ya les conté, ya les dije bastantes veces, ¿verdad?, que es un magíster académico o de investigación, que es lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta aquí, el creditaje son 34 créditos que se refieren a una carga teórica, es decir, a la toma de asignaturas, y luego 60 créditos, es decir, el 66% del programa que corresponde a investigación, ¿sí? Entonces, la carga teórica tenemos una serie de asignaturas que yo ya les voy a mostrar, y luego en lo que es carga de investigación tenemos una unidad de investigación y la tesis que el alumno debe desarrollar. Aquí tenemos la malla curricular del programa, en donde aquí de alguna forma mostramos las distintas asignaturas. Tenemos asignaturas de formación general, asignaturas de formación avanzada y también formación complementaria. Tenemos 2 asignaturas de formación general, que son obligatorias, todos los alumnos deben tomar estas 2 asignaturas, y estas asignaturas se llaman fonoaudiología en el contexto de investigación en salud, y la otra asignatura es metodología en investigación y estadística, ¿sí? La primera asignatura, efectivamente, como el nombre lo indica, contextualiza la fonoaudiología en la investigación en salud, y se ven temas bastante interesantes, que son, por ejemplo, práctica basada en evidencia. Se enseña a los alumnos cómo evaluar papers y cómo, en el fondo, realizar investigación también que tenga un enfoque en la práctica basada en evidencia, cómo realizar, por ejemplo, revisiones sistemáticas, etc. También se ve todo lo que tiene que ver con la clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud, publicada por la OMS el año 2001, donde se ve también con bastante detalle cómo utilizar esta clasificación en investigación, específicamente en fonoaudiología, y se ven también otros temas específicos de la investigación en fonoaudiología. Y luego tenemos cursos de formación avanzada, y lo que sucede aquí es que, como yo les conté inicialmente, este magíster entrega herramientas para que el alumno se vuelva de alguna forma experto, ¿verdad?, en un área en particular de la fonoaudiología, un área que a este alumno o a esta alumna le interesa, obviamente, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que cuando el alumno ingresa al magíster, el alumno identifica un área que le interesa, y en base a esa área de interés del alumno se hace la malla curricular del alumno. Entonces ustedes comprenderán que es un magíster bastante personalizado. Nosotros, y por lo mismo, aceptamos solamente 5 alumnos al año, ¿sí? Entonces es una formación bastante personalizada. Tenemos ejemplos de curso. ¿Y qué son ejemplos? Porque va a depender de los intereses de los alumnos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cursos como técnicas avanzadas de exploración del sistema auditivo, enfoques actuales sobre el desarrollo y los déficits del lenguaje infantil, fundamentos de evaluación y estimulación del lenguaje en niños con trastorno específico del lenguaje, entre otros, ¿sí? También el alumno debe tomar un seminario bibliográfico. El seminario bibliográfico fundamentalmente implica que el alumno cada semana debe leer un número determinado de papers, muy probablemente entre 1 y 2, y estos se exponen, ¿verdad? Y también existen cursos de seminario bibliográfico que son específicos a los intereses, a las líneas de interés de los alumnos, y acá hay simplemente algunos ejemplos que no los voy a nombrar porque son ejemplos, ¿sí? Luego el alumno debe tomar una unidad de investigación, esto es el segundo semestre del primer año, y esta unidad de investigación implica que el alumno debe trabajar en un laboratorio en particular, donde debe desarrollar algún aspecto relacionado a la investigación. Nuevamente va a depender del contexto en particular del alumno, de los intereses, etc. Sí, puede hacer una mini investigación, o bien el alumno puede aprender una técnica de exploración específica, el alumno puede recolectar datos de forma piloto, etc. ¿Sí? Y luego la tesis, que eso corresponde a todo el segundo año, es decir, al tercer y cuarto semestre. Y finalmente el alumno debe tomar una asignatura de formación complementaria, y complementaria porque son asignaturas que no se dictan o que no son dictadas, mejor dicho, por el Departamento de Fonoaudiología, y son asignaturas, como el nombre lo indica, que complementan la formación del alumno, ¿verdad? Y dependiendo de los intereses, va a ser esa asignatura en particular que el alumno va a tomar, que pueden ser asignaturas propias de la Facultad de Medicina, es decir, de los programas de posgrado de la Escuela de la Facultad de Medicina, perdón, o bien pueden ser de otras facultades dentro de la Universidad de Chile. Insisto, esto depende de los intereses del alumno. ¿Y qué es lo que sucede cuando el alumno ingresa, o la alumna ingresa, ¿verdad? Lo que sucede es que el alumno va a trabajar directamente con un tutor académico o una tutora académica, ¿sí? Entonces, este tutora académica lo que va a hacer, va a orientar al alumno en la toma de asignaturas, ¿verdad? Nuevamente, dependiendo de los intereses. Y acá yo les resumo
Entonces la oferta de curso en azul tenemos todos los cursos que la persona debe tomar. ¿Verdad? 2 cursos básicos que están aquí en verde, que son los obligatorios, los 2 únicos cursos obligatorios. Luego, un curso avanzado, un seminario bibliográfico, un curso complementario y una unidad de investigación. Todo esto se hace el primer año. Y lo vamos a ver con mejor detalle en esta diapositiva, donde tenemos el primer año, primer, segundo semestre, segundo año, tercer y cuarto semestre. Entonces, el primer semestre, ustedes ven, el alumno debe tomar estas asignaturas, ciencias de la fonoaudiología, en el contexto de investigación en salud, metodología cuantitativa, electivo complementario y el seminario bibliográfico. El segundo semestre, el alumno toma el electivo disciplinar y la unidad de investigación. Y finalmente, el segundo año se dedica al alumno solamente a desarrollar la tesis. Si ustedes entienden, ustedes como podrán comprender, durante todo el segundo año el alumno debe concentrarse solamente en la tesis. Entonces no es una investigación cualquiera que el alumno va, hace una encuesta y pregunta a un par de personas y luego obtiene resultado y lo analiza. No, esto es una investigación seria. El alumno tiene que previamente haber pensado bastante su investigación, haber trabajado con su tutor académico o tutor de tesis a futuro bastante, y el alumno lo que hace es que a principio del segundo año entrega su proyecto de tesis, es decir, durante el segundo semestre, el primer año, el alumno tiene que ir pensando bastante y a ir trabajando en el proyecto de tesis, ¿sí? Y bueno, y el alumno tiene entonces que finalmente el segundo año poner en marcha su investigación, ¿verdad? Bien, este obviamente es un programa, se llama Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología, por tanto nuestro interés es la comunicación humana, tanto desde el punto de vista normal, ¿verdad? Como también patológico. Eso es el término, ¿verdad? Paraguas, por decirlo así, que cubre las líneas de investigación que nos interesa, pero tenemos líneas de investigación que son bien específicas, que están asociadas al magíster, y ellas son desempeño lector en niños con trastorno específico del lenguaje, comprensión en niños con trastorno específico del lenguaje, y de hecho, si ustedes ven dentro de la primera línea de investigación que está a cargo de la profesora Carmen Julia Coloma, efectivamente ella hoy nos va a hablar de esa línea de investigación. Tenemos 3 líneas de investigación asociadas a la profesora Pía Villanueva: bases genéticas del lenguaje y de la escritura, adaptación fonética a aparatos ortodóncicos vestibulares, programa de estimulación del lenguaje y lectura. Luego tenemos una línea de investigación asociada a la profesora Andrea Elo, la asociación entre la atención visual y el lenguaje durante el desarrollo, y 2 líneas asociadas a quien les habla ahora, y son los trastornos auditivos en distintas poblaciones tales como adultos mayores y trabajadores expuestos a ruido y productos químicos, y el sistema auditivo central y psicoacústica. Estas son líneas de investigación específicas, pero como yo les contaba, las líneas de investigación se enmarcan dentro de los trastornos de la comunicación y también el proceso de la comunicación normal, en humanos, obviamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir si ustedes están interesados en este programa? Bueno, contactar al posible profesor guía, enviar los documentos de postulación y finalmente pasar el examen de ingreso. Y aquí, con esto, bueno, yo quisiera terminar esta charla, ¿verdad? Esta presentación del magíster, y los dejo invitados e invitadas a hacerme preguntas, tanto a mí como a la profesora Carmen Julia Coloma, que está con nosotros, si ustedes tuviesen alguna duda. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es comenzar con la profesora Carmen Julia Coloma, quien nos va a comentar sobre, quien nos va a conversar, mejor dicho, sobre esta línea de investigación del lenguaje oral y aprendizaje lector. Pero antes de continuar, Carmen Julia, yo no sé si tú quisieras agregar algo que a lo mejor se me haya pasado en cuanto al magíster. No No, sé. yo insistiría, digamos, en que es un magíster único en Chile y que es una posibilidad para que los fonoaudiólogos puedan formarse en investigación. Y básicamente tenemos líneas que son, me parece, interesantes para los fonoaudiólogos. Y eso, fundamentalmente eso. Están cordialmente invitados a mirar con mayor profundidad el magíster. Súper, muchas gracias. Ok, bien, estamos entonces prontos para comenzar con tu charla. Ok, alguien levantó la mano, no sé Sí, claro. si quiere decir algo ahora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sí, Lili. hola. Hola. Mire, la verdad es que me conecté un poco tarde y me quedó una duda. ¿Cuál sería, pensando en que estamos en contexto pandémico todavía, cuál es la modalidad del magíster? Mm. El magíster es presencial.
pero obviamente lo que hemos hecho ahora es hacer, bueno, las clases vía Zoom, como lo estamos haciendo ahora, y eso lo hemos hecho durante el año pasado y este año, digamos, sí. Es posible que las asignaturas se sigan haciendo vía Zoom, en el fondo eso va a depender del profesor y de los alumnos. Las asignaturas también tienen un número muy reducido de alumnos, nuestras asignaturas tienen también un máximo de, no sé, 5 alumnos, máximo 8 alumnos, yo creo, pero en general, y son cursos que, claro, las asignaturas sobre todo específicas son asignaturas que están destinadas a un número muy reducido de alumnos, inclusive un alumno, ¿verdad? O sea, a ese nivel de personalización, digamos, del magíster. Entonces, claro, también depende del profesor y sobre todo también del alumno en el fondo. Si existe un acuerdo entre el profesor y el alumno a hacer las clases vía Zoom, se puede hacer sin ningún problema. Yo en particular mis clases las voy a seguir haciendo vía Zoom. De hecho, las había planificado ya inicialmente para hacerlas a distancia, pero de forma sincrónica, obviamente. Ahora, es eso, entonces eso lo estamos haciendo ahora por condiciones, ¿verdad?, ajenas a nosotros, pero eso podría continuar dependiendo del contexto del alumno y también, bueno, del profesor. Lo que sí hay que considerar que hay que hacer una unidad de investigación y esa unidad de investigación también habría que, en el fondo, tienes que estar asociada a algún laboratorio, pero dependiendo del tipo de investigación que tú realices, si una investigación o si tú trabajas, por ejemplo, si estás fuera de Santiago y trabajas en una clínica o en alguna escuela, etcétera, y tus datos provienen de ahí y tienes que pasar algunos tests en que no requieres de algún equipamiento en particular o si requieres de algún equipamiento que sí lo tienes, también es probable hacerlo, también es posible hacerlo. Entonces, en el fondo, hay posibilidades de hacerlo de esa forma también, ¿sí? Habría que en ese caso conversar, lo que yo te recomendaría, no sé no sé si te interesa particularmente tomarlo de una forma como más remota, pero en el caso que así fuese, por ejemplo, lo que yo te recomendaría es hablar con la persona, que me imagino que en este minuto es Carmen Julia, que probablemente sería la línea de investigación, conversarlo con ella, ¿verdad? Enviar un correo o algo y ver las posibilidades. Y eso es factible, se podría hacer, pero se tendría que conversar prealable, digamos, con el profesor o con la profesora. Sí. Carmen Julia, no sé si quieres agregar algo, a lo mejor sería... No, yo creo que está bien, digamos, vamos a ver qué pasa con la realidad que viene, digamos, porque no sabemos cómo viene la pandemia, pero hemos trabajado bien durante todo este tiempo y de hecho nuestros estudiantes han informado que que ha estado bien como hemos logrado funcionar. Así es que no, yo creo que es posible, es factible. ¿Les parece que comparta pantalla para partir y terminando yo, no va a ser una presentación muy larga, podemos seguir conversando sobre las preguntas que tengan sobre el magíster o sobre la presentación? ¿Sí? Ok, voy a compartir. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Genial. ahora se ve, tienes que, exacto, maximizar. Sí, en eso estoy, pero está lento. Ahí sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, la presentación de hoy, evidentemente, como dijo Adrián, se enmarca dentro de las líneas de investigación, de alguna de las líneas de investigación del magíster en ciencias de la fonoaudiología. Y básicamente lo que voy a presentar hoy día es una investigación en particular, en donde el foco está en ver la importancia del lenguaje oral en el aprendizaje de la lectura. Y lo he mirado y hice el foco en esta presentación básicamente. Lo vamos a mirar en niños con desarrollo típico y en niños con trastorno específico del lenguaje. Antes de entrar en particular en la investigación, quisiera poner algunos elementos conceptuales compartir algunos elementos conceptuales para poder entender qué es lo que estábamos buscando en esta investigación. Como dije, estoy tratando de mirar algo que no es muy único en relación a que lo miro yo sola, sino que hay muchas personas en el mundo, y también en Chile, que también se están tratando de preguntar lo mismo, que tiene que ver con la importancia, como les decía, del lenguaje oral en el aprendizaje de la lectura. Y lo primero que quisiera decir en relación a esto es que podemos identificar dos componentes de la lectura. Uno que tiene que ver con la decodificación lectora y el otro que tiene que ver con la comprensión lectora. La decodificación es un componente
dice admitir, voy a admitir, perdón, porque si no me va... La decodificación es el componente que tiene que ver con la capacidad que tenemos los sujetos de asociar fonemas a grafemas y reconocer a partir de esa asociación la palabra escrita. Es la identificación, reconocimiento de la palabra escrita. Este fenómeno de la lectura es un fenómeno en donde no está involucrada la comprensión o el significado de la palabra. Yo puedo reconocer una palabra escrita, puedo decodificar una palabra escrita y no necesariamente saber su significado, ¿sí? Pero es central la decodificación para lograr la comprensión lectora, porque si no decodifico, no accedo al lenguaje escrito, ¿sí? Para poder comprender. Es central, pero no suficiente. Este componente de la lectura, la decodificación, tiene a la base, o se plantea, que a la base hay ciertas habilidades lingüísticas que son necesarias para que se desarrolle. Y una habilidad lingüística, más bien metalingüística, que es central en la decodificación, es la conciencia fonológica. Y la conciencia fonológica entendida, como ya dije, como una habilidad metalingüística, que tiene que ver con la capacidad que tengo para reflexionar sobre el componente fonológico del lenguaje. Y eso básicamente significa la capacidad que tengo, cómo se traduce esa reflexión, la capacidad de identificar y manipular las sílabas y los fonemas de una palabra oral. ¿Sí? Ese es un ámbito que está muy asociado a la decodificación y que se lo propone como un predictor central para la decodificación. Junto con él, también el vocabulario es otra habilidad que se reconoce como importante para la decodificación. Porque si no tengo un vocabulario rico, es muy difícil que pueda reconocer las palabras escritas. Si no tengo en mi vocabulario las palabras, bueno, no voy a poder reconocerlas en lo escrito. Esas habilidades, hay otras habilidades que están sustentando la decodificación, pero estas son habilidades que tienen que ver con lo lingüístico fundamentalmente, ¿sí? En la comprensión lectora, habilidades lingüísticas que sustentan la comprensión lectora son nuevamente el vocabulario, la morfosintaxis o la gramática y el discurso narrativo. Estas habilidades se han reconocido como predictoras o como bases lingüísticas necesarias para una buena comprensión lectora. Entonces, en esta primera parte, en donde he diferenciado la decodificación de la comprensión lectora como una capacidad de asignar o construir el significado del texto, ¿no es cierto? Tienen habilidades lingüísticas a la base que sustentan estos dos componentes de la lectura. Insisto, no solo están estas habilidades lingüísticas, hay habilidades cognitivas, como por ejemplo en la comprensión lectora, la capacidad de elaborar inferencias, o en la decodificación, el conocimiento de las letras. Pero me estoy centrando fundamentalmente en aquellas habilidades del lenguaje oral. Dentro de las distintas propuestas para explicar la comprensión lectora, fundamentalmente la comprensión lectora, que al fin, que en términos, ¿cómo decirlo? ¿Por qué explicar la comprensión lectora? Porque la comprensión lectora es el gran sentido de la lectura. Si no soy capaz de comprender, de acceder o de construir el significado de un texto, bueno, no tiene ningún sentido decodificar, eso es lo que quiero decir. Decodifico para comprender, para acceder a un significado. Entonces, dentro de los distintos modelos que hay un modelo que se llama el modelo simple de la lectura, que es un modelo que a mí me parece muy útil. Es simple en términos, no es que sea simple en términos de poco explicativo, sino que es simple en términos de que diferencia los componentes claramente que ayudan a la comprensión lectora. Y entonces propone que la comprensión lectora tiene a la base dos componentes, la decodificación y la comprensión oral. Y esto es interesante, por eso el modelo me parece también interesante, porque pone en un mismo nivel aspectos del lenguaje oral, a nivel de comprensión. Entonces dice, la comprensión lectora requiere de estos dos factores, decodificación y comprensión oral. Y dentro de lo que propone,
es que estos factores, tanto la comprensión oral como la decodificación, son factores que son importantes en la comprensión lectora en distintos momentos. Es decir, los dos factores son necesarios, pero en los momentos del aprendizaje lector, uno es más importante que el otro. Y esto ha estado bien documentado con harta evidencia. Se ha observado que la decodificación es muy relevante para la comprensión lectora cuando se está aprendiendo a decodificar, ¿sí? Cuando estoy aprendiendo a decodificar este momento en que leo algo así como, decodifico algo así como o, mo, de, o, mo, de, o, mode, lo, ¿sí? Cuando logro y digo modelo, no la tengo automatizada, la estoy aprendiendo. En ese momento es muy importante para la comprensión lectora. Es menos importante la comprensión oral. Pero cuando automatizo la decodificación y miro y digo modelo, casi reconozco la palabra casi sin problema, cuando la automatizo, la decodificación deja de ser relevante y empieza a ser relevante la comprensión oral. ¿Se entiende? Entonces, estos factores tienen pesos distintos en momentos distintos de aprendizaje de la comprensión lectora. ¿Sí? Con ese pequeño marquito teórico o antecedentes teóricos, la investigación que les voy a mostrar tenía dos preguntas, digamos, en la cabeza para realizar esta investigación. Una, ¿qué habilidades lingüísticas predicen la comprensión lectora en niños con desarrollo típico y en niños con trastorno específico del lenguaje? Y dos, quería ver si la comprensión lectora evoluciona en niños con DT y en niños con TEL. ¿Sí? Estábamos en esas dos preguntas. Los datos que les voy a mostrar van a responder, voy a mostrar más información, pero esas eran las preguntas que teníamos en ese momento. Para realizar esta investigación, logramos reclutar 24 escolares con desarrollo típico y 24 escolares con trastorno específico del lenguaje o TEL. Estos niños, este fue un estudio longitudinal. ¿Qué significó esto? Que fueron evaluados en segundo básico y en cuarto básico. En segundo básico, el promedio de edad de los niños con desarrollo típico era 7 años 5 meses, y el promedio de edad de los niños con TEL 7 años 7 meses. En cuarto básico, el promedio de edad era 9 años 6 meses en ambos grupos. Estos niños eran niños de distintas escuelas con proyectos de integración de la región metropolitana, y los niños con desarrollo típico eran compañeros de los niños con trastorno específico del lenguaje. De alguna manera, su experiencia escolar era similar. ¿Qué medidas utilizamos para estudiar, para tratar de responder estas preguntas? Bueno, utilizamos medidas lingüísticas y medidas lectoras. Y las medidas lingüísticas que utilizamos fue evaluar vocabulario con un test que evaluaba vocabulario expresivo. El niño tenía que nominar láminas que se le presentaban, y evaluamos la gramática o morfosintaxis, pero esta vez no con un test, sino que teníamos muestras de lenguaje, narraciones de los niños, e identificamos en esas narraciones oraciones subordinadas, complejas, y oraciones agramaticales. ¿Sí? Las habilidades lectoras, evaluamos tanto la decodificación como la comprensión lectora. La decodificación la evaluamos con un test que medía identificación de letras, de sílabas, de palabras y de pseudopalabras. Pseudopalabras quiere decir palabras inventadas, que no tienen significado porque no son parte del sistema de la lengua, pero que su fonología se parece, comparte, digamos, la fonología de la lengua, en este caso del castellano. Y dos pruebas de comprensión lectora. La primera tenían que leer textos en donde tenían que completar el texto y oraciones, tenían que leer oraciones, perdón, que había que completar, y textos breves expositivos que también había que completar. Y el segundo test era también de comprensión lectora, en donde leían textos narrativos y se les hacían preguntas literales e inferenciales. Pero además había que identificar un resumen, y la idea principal
en pruebas con opción. Entonces se le daban 4 opciones del resumen y 4 opciones de la idea principal, y los niños tenían que identificar cuál era la que correspondía. Entonces, el primer resultado que quiero mostrarles, ¿se acuerdan que nos interesaba ver si evolucionaba la comprensión lectora? Bueno, voy a mostrar también si evolucionaba la decodificación, si evolucionaba las habilidades lingüísticas que tenían que ver con complejidad sintáctica y con gramaticalidad y el vocabulario. Me voy a primero centrar en las habilidades lingüísticas. Tenemos las oraciones complejas, las oraciones gramaticales y el vocabulario. Perdón que está en inglés, pero es parte del artículo que se publicó en inglés, así que por eso saqué la imagen del artículo. Si se fijan, está segundo básico y cuarto básico. La línea continua son los niños con TEL y la línea discontinua son los niños con desarrollo típico. Entonces, en complejidad oracional, es decir, cantidad de oraciones subordinadas que hacen estos niños en las narraciones, observamos que en segundo básico la cantidad de oraciones es mucho menor en el caso de los niños con TEL que en el caso de los niños con desarrollo típico. Lo que se repite en cuarto básico, mantienen esa diferencia. Sin embargo, ambos grupos aumentan entre segundo y cuarto básico la cantidad de oraciones subordinadas. Por lo tanto, ambos grupos evolucionan en términos de aumentar la cantidad de oraciones subordinadas. Cuando vemos la dimensión gramatical referida a oraciones gramaticales o agramaticales, observamos que en segundo básico y en cuarto básico los niños con TEL se diferencian significativamente de los niños con desarrollo típico. Sin embargo, no observamos evolución. Lo que observamos es que los niños con desarrollo típico son tan gramaticales en segundo básico como en cuarto básico. Y los niños con TEL, en cambio, son tan agramaticales en segundo básico que en cuarto básico. O sea, en el caso de los niños con desarrollo típico, los niños con desarrollo típico en segundo básico ya logran, prácticamente no hacen oraciones agramaticales, ya son gramaticales. Y eso se mantiene, por eso no evolucionan, porque ya lograron esa habilidad. Y en el caso de los niños con TEL, es al contrario, mantienen sus niveles de agramaticalidad, persiste el mismo nivel de agramaticalidad en las oraciones, en segundo y cuarto básico. En el caso del vocabulario, el fenómeno es muy parecido al que uno observa en las oraciones complejas. Es decir, los niños con TEL y los niños se diferencian significativamente tanto en segundo como en cuarto básico de los niños con desarrollo típico, y ambos grupos aumentan su cantidad de vocabulario. Cuando miramos los desempeños lectores, en la decodificación observamos que en segundo básico hay una diferencia significativa entre el grupo con desarrollo típico y el grupo con TEL. Y en cuarto básico ambos aumentan, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con las oraciones complejas y con el vocabulario, el aumento en los niños con TEL, en decodificación, se acerca más a los niños con desarrollo típico. Es decir, es como que evolucionaran un poquito más que las habilidades lingüísticas. Cuando miramos las dos medidas de comprensión lectora, el fenómeno es prácticamente el mismo que el que hemos mencionado previamente con las oraciones subordinadas y con el vocabulario. Es decir, tanto en segundo como en cuarto básico, en ambas medidas de comprensión, los niños con TEL se diferencian significativamente, están siempre más abajo que los niños con desarrollo típico, y no se igualan, aunque evolucionan ambos grupos, no se igualan en cuarto básico en ninguna de las medidas. Entonces, ¿qué podemos decir frente a esta primera pregunta? ¿Evoluciona la comprensión lectora? Frente a la pregunta que teníamos, sí, la comprensión lectora evoluciona en ambos grupos. La diferencia es que los niños con TEL nunca alcanzan, no nunca, digamos, en estas medidas, a los niños con desarrollo típico. La otra pregunta que teníamos, no sé por qué se me pegó esto. ¿Por alguna? Ahí sí. La otra pregunta que teníamos era observar qué habilidades, ¿no es cierto?,
qué habilidades impactaban o eran importantes para el desempeño en comprensión lectora. Tenemos en segundo básico que si miramos a los niños con trastorno específico del lenguaje, lo que impacta en el desempeño en comprensión lectora de los niños con trastorno específico del lenguaje es la decodificación más la presencia de oraciones complejas más el vocabulario. Esas tres habilidades en conjunto explican el 80% de la comprensión lectora de los niños con TEL. O sea, explican muchísimo. Si se fijan, no es solo la decodificación o no es solo las oraciones complejas o el vocabulario, es la combinación de estos tres elementos. En el caso de los niños con desarrollo típico, la decodificación no es un factor que esté impactando en la comprensión lectora, sino que es solamente las oraciones complejas y el vocabulario. Explica la comprensión lectora en un 45%. Eso sucede en segundo básico. En cuarto básico, lo que pasa en los niños con TEL, que solo el vocabulario explica la comprensión lectora en un 30%. Hay otras habilidades que lo están explicando. Y en el caso de los niños con desarrollo típico, ninguna de las medidas que tuvimos, es decir, gramática, vocabulario y decodificación, ninguna de ellas explica la comprensión lectora. Hay otras habilidades que están explicando entonces la comprensión lectora en cuarto básico de los niños con desarrollo típico. Entonces, si tenemos conclusiones globales, lo primero que tendríamos que decir, que es un poco lo que dije al principio, cuando miramos las evoluciones de los grupos, es que ambos grupos incrementan sus habilidades lingüísticas y lectoras entre segundo y cuarto básico, excepto las oraciones agramaticales. Y el hecho de que las oraciones agramaticales no se incrementen tiene que ver con lo que explicamos previamente. Es decir, las oraciones agramaticales, en el caso de los niños con TEL, perdón, estoy aceptando personas. En el caso de los niños con TEL persiste su problema agramatical, es decir, persiste la cantidad de oraciones agramaticales entre segundo y cuarto básico. Siguen siendo muy agramaticales. En el caso de los niños con desarrollo típico es al contrario. Son niños que son gramaticales ya en segundo básico. Se diferencian. ¿Se fijan? Los niños con TEL tienen muchas oraciones agramaticales, los niños con TEL tienen pocas oraciones agramaticales. El otro elemento interesante de esto es que aunque incrementan sus habilidades, uno podría decir evolucionan ambos grupos, los niños con TEL, el aumento que experimentan tanto las habilidades lingüísticas como lectoras, ese aumento no permite que se igualen a los niños con desarrollo típico en cuarto básico, lo que nos indica que son niños que mantienen y persisten sus dificultades tanto lingüísticas como lectoras en cuarto básico, por lo menos en este grupo de niños que hemos visto. Si pensamos ya en aquellos elementos del lenguaje oral y escrito que implican, que impactan la comprensión lectora en los niños con desarrollo típico, lo que observamos es que en segundo básico el vocabulario y las oraciones complejas son relevantes para la comprensión lectora y no la decodificación. La explicación de ¿por qué la decodificación no es importante en segundo básico? Bueno, la explicación está dada, uno podría pensar en el modelo simple de la lectura, que nos dice que la decodificación, cuando se automatiza, ¿se acuerdan? Cuando se automatiza, ya no impacta en la comprensión lectora. Y lo que estamos viendo en el grupo con DT, probablemente es que la decodificación ya está automatizada en segundo básico, y por lo tanto ya no es un factor relevante para la comprensión lectora. En cuarto básico, como dijimos, ninguna de las habilidades medidas fue relevante para la comprensión lectora. Eso significa entonces que hay otras medidas que empiezan a ser relevantes en cuarto básico. Por ejemplo, el discurso narrativo. Por ejemplo, la capacidad de elaborar inferencias. Por ejemplo, el monitoreo de la comprensión lectora. Es decir, son otras habilidades que entran en juego en los niños con desarrollo típico que van a explicar y que van a apoyar la comprensión lectora. En relación a los niños con trastorno específico del lenguaje, podemos destacar que el vocabulario aparece como un factor relevante tanto en segundo como en cuarto básico
para la comprensión lectora. Esto es bien importante porque en el fondo el vocabulario es el elemento que se mantiene apoyando a la comprensión lectora en cuarto básico y es el único que se mantiene en cuarto básico. En el caso de segundo básico, la decodificación aparece como uno de los factores relevantes junto con las oraciones complejas y el vocabulario para la comprensión lectora. Esto nos hace pensar que a diferencia de los niños con trastorno, que a diferencia de los niños con desarrollo típico, los niños con TEL aún no han automatizado su decodificación y por eso es importante en segundo básico. Sin embargo, en cuarto básico de los niños con TEL ya no aparece relevante y por lo tanto podríamos hipotetizar que la decodificación está automatizada y por eso no juega un rol importante en cuarto básico. Finalmente, la gramaticalidad de las oraciones, en el caso de los niños con TEL, no es un factor que impacte en la habilidad lectora, pero sí seguramente impacta en su comunicación oral, porque ser agramatical va a generar dificultades en la comunicación de los niños. Eso es más o menos lo que les quería contar. Este es el artículo en el que me basé para contarles esta investigación y estoy disponible para las preguntas que ustedes tengan respecto a, a la investigación y también al magíster. Es importante, quiero destacar, que esta es una línea que se trabaja en el magíster. Es una de las líneas con las que trabajamos en el magíster. ¿Sí? Eso. Hay una... Adrián. Súper. Eso, muchas gracias, Carmen Julia, por la excelente presentación, súper clara, y que además yo creo que súper motivante eso, ¿no? Motivante para desarrollar investigación en esta área, y como tú bien decías, ¿verdad? Es un área que está asociada al magíster, así que, bueno, sean todos bienvenidos, ¿verdad? A trabajar con Carmen Julia en esta línea de investigación que, bueno, es sumamente importante y claramente tiene una aplicación directamente, me imagino, ¿verdad? Bueno, obviamente, esto tiene una aplicación real, yo diría clínica, pero no es clínica, o sea, en realidad es con el aprendizaje de la lectoescritura, me imagino, ¿no? Claro. O sea, en el fondo... Claro, o sea, tiene una aplicación en todos aquellos fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que trabajan en el sistema escolar, con los niños. Y tal vez no solamente fonoaudiólogos, sino tal vez otras personas, me Educadores, imagino, ¿no? sí, pues, sí, educadores también. Hay Claro. una pregunta, Pamela Rodríguez. Perdón, solamente enfatizar algo. Pamela, ya te vamos a dar la palabra en un minuto. Okay. Bienvenidos a hacer sus preguntas. Ya lo pueden hacer directamente como lo está haciendo Pamela, ¿verdad? Levantando la mano y mostrarse en cámara y mostrarnos su voz, en el fondo, hacer la pregunta directamente a viva voz. Pero también la pueden hacer en el chat. Yo tengo aquí 3 preguntas que ya las vamos a contestar. Así que si tienen preguntas tanto para Carmen Julia como para el magíster en general, cuestiones más bien administrativas, etcétera, siéntanse libres de hacer ambos tipos de preguntas. ¿Sí? Lo pueden hacer entonces ya sea a viva voz o bien escribiendo en el chat. Yo voy a ir viendo las preguntas. ¿Sí? Eso, Pamela. Ok. Bueno, un gusto la verdad verte a ti, Adrián, y a Carmen Julia. Pamela, no te había reconocido. ¿Qué tal? Hola. No había... ¿Qué tal? Yo tampoco. Hace mucho tiempo. Bueno, a mí la verdad es que me vuelan la cabeza todas estas cosas. Yo estoy en Nueva Zelanda en este momento viviendo. Entonces, bueno, mi primera pregunta es si es factible hacerlo desde el extranjero. Esa es una de mis preguntas. Y la otra es que yo en este momento trabajo para el Ministerio de Educación en Nueva Zelanda. Entonces trabajo apoyando a niños que hablan español en su proceso de aprendizaje. Y trabajo con muchos chiquititos que están adquiriendo todo el proceso lector y que son niños colombianos, que su primera lengua es el español y que muchas veces tienen dificultad en la adquisición como del proceso lector. Entonces, todo este tipo de cosas, la verdad es que siento que más que preguntas me dejan como con tarea, con trabajo para investigar. Pero una de mis preguntas es esa, ¿es posible hacer este magíster
desde el extranjero? Carmen Julia, ¿quieres que dé yo como una información general y después tú más específico en Yo cuanto? creo, ¿Sí? sí. Ok, Pamela, nos habías hecho tú ya la pregunta en el chat, me parece, eso. Mira, sí, en estricto rigor sí. Como yo les contaba anteriormente, es un programa súper individualizado, ¿verdad? Entonces, es completamente factible, yo diría en términos generales, hacerlo desde el extranjero, pero hay que tomar ciertos puntos en consideración. Uno es que lo de las asignaturas yo creo que no es problema, porque como decía anteriormente, nuestras asignaturas van enfocadas, hay un grupo muy chiquitito de alumnos que va a tomar las asignaturas, y eso además es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, la asignatura yo creo que es muy factible que los profesores la sigan dando vía este sistema, ¿verdad? Vía Zoom y tal. Lo que sí hay que poner en consideración, o hay que tener en consideración, son las porciones de investigación. Uno, me olvidé el nombre, la unidad de investigación, gracias. La unidad de investigación y luego la tesis, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ahora, si tú piensas, ¿verdad? Hay muchas personas también que hacen doctorados, PhD, medio sí a distancia, porque en el fondo están en una ciudad y el tutor está en otra ciudad, porque los datos son recogidos donde vive la persona, ¿verdad? Y la persona tiene toda la infraestructura o todos los instrumentos para recolectar los datos. Entonces, en términos globales, yo creo que Carmen Julia después te va a dar como más detalles específicos. En la globalidad sí se podría tomar del extranjero, ¿verdad? Pero es súper importante que, como yo lo decía anteriormente, exista esta discusión prealable, ¿verdad? Entre el tutor y el alumno, ¿verdad? Para que en el fondo quede como menos claro cómo se podría armar el programa para ese alumno en particular. Y vuelvo a insistir, el único como semi-problema, pero ni siquiera es un problema, el único aspecto que hay que considerar seriamente es la investigación, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, tu muestra, disculpa el término, tu muestra, ¿verdad? La población de personas a las cuales con las cuales tú vas a investigar, están obviamente a lo mejor en un contexto de bilingüismo y tal, no lo sé, y van a aplicar instrumentos, y tú tienes esos instrumentos y no requieres de técnica y de un espacio específico, entonces perfectamente lo podrías hacer. Eso es lo que yo pienso. Carmen Julia te va a dar sin duda más detalles. Pero sí, en términos globales sí, pero tiene que existir una discusión previa entre el tutor y el alumno. Eso, Carmen Julia. O sea, claro, me imagino que tu interés sería trabajar en una línea parecida a la que yo trabajo, y en ese sentido tendríamos que conversar más, no ahora, digamos, pero conversar más la posibilidad de que pudiéramos hacer la unidad de investigación y la tesis a distancia. Pero como dice Adrián, es factible. Nosotros partimos con la pandemia, entonces todo lo que hemos hecho ha sido en esta modalidad que estás viendo ahora. Entonces, yo creo que es factible, pero tendríamos que tener una conversación, y yo no tengo ningún problema que nos conversemos, me mandes un correo y podamos ver si podemos trabajar. Eso. Perfecto. Muchas gracias a los dos, y un gusto de nuevo, la verdad. Igualmente, verlo. gracias. Un gusto verte, Pamela, sí. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Bueno, hay una que dice, voy a ir desde abajo hacia arriba, ya contestamos la pregunta de Pamela. ¿Cuáles son los requisitos para extranjeros? Bueno, los requisitos son, la verdad, lo mismo que lo que nosotros le pedimos a los estudiantes nacionales, y es obviamente un certificado de alguna licenciatura, de alguna carrera asociada a la fonoaudiología. En realidad, ni siquiera tampoco hay un requisito de una carrera en particular. El punto es que obviamente al ser un magíster en ciencias de la fonoaudiología nos interesa que los alumnos obviamente investiguen aspectos relacionados, ¿verdad?, a la comunicación humana, al punto de vista normal o patológico, y por tanto el alumno o la alumna tiene que tener un background en sus estudios de pregrado, ¿verdad?, asociado, ¿verdad? Ahora, insisto, hay asignaturas que van a ser específicas donde el alumno va a poder aprender sobre esa área en particular, pero se requiere una licenciatura en el fondo, ¿verdad? Qué sé yo, en fonoaudiología, en psicología, medicina, qué sé yo, educación, ¿verdad? Pedagogía, etcétera. Cualquier área, en el fondo, inclusive ingeniería, si a alguien le interesa, por ejemplo, qué sé yo, estudiar aspectos acústicos, por ejemplo, sin duda alguien que viene que tiene una licenciatura en ingeniería también es válido. Lo importante es que el alumno tenga una licenciatura. Esos son los requisitos. Ahora, no hay ningún requisito, no sé si estoy contestando bien la pregunta, en realidad no hay ningún requisito distinto para un extranjero como puede ser para un estudiante nacional. El único requisito que existe, pero no es de postulación, sino que es cuando el alumno ya
se matricula, digamos, es que los alumnos extranjeros tienen que tener un seguro de salud, ¿verdad? Tienen que demostrar tener un seguro de salud, porque obviamente me parece que, bueno, ahí no estarían cubiertos por el sistema de salud, etcétera. El único requisito extra, pero tampoco es requisito, es un aspecto extra que se les pide a los alumnos extranjeros, que es tener demostrar un seguro de salud. Pero eso es eso es lo único, o sea, no hay ningún requisito distinto para alumnos nacionales versus extranjeros. Los aranceles son los mismos también, tanto para alumnos nacionales como extranjeros. Eso, no tengo nada más que decir en el fondo, porque creo que no hay nada específico para los estudiantes extranjeros. Espero haber respondido la pregunta, María Ángel. Si tienes si quieres especificar un poco más, puedes preguntarnos, ¿sí? Ah, súper, perfecto. Eso, y había otra pregunta de Karin, donde dice, bueno, hola, buenas tardes. ¿En qué consiste el examen de ingreso? Perfecto. ¿Y cuál es la modalidad presencial y a distancia y en qué se aplica? Ok. Bueno, el examen de ingreso se divide en dos partes. El examen, entre comillas, propiamente tal, en donde el alumno recibe, o la alumna, ¿verdad? Recibe un paper a ver, nosotros como prealable vamos a saber más o menos cuál es el interés de los alumnos que postulan. Si es más audición, si es más lectoescritura, por ejemplo, como venía diciendo, como venía contándonos Carmen Julia, si es, qué sé yo, trastornos X, etcétera. Ya vamos más o menos a tener una idea de cuáles son las áreas de interés de los alumnos. Y nosotros vamos a tener paper, ¿verdad? En inglés, que van a mostrar una investigación en particular en esa área, ¿sí? A grosso modo, ¿verdad? Entonces el alumno va a leer ese paper, se le va a entregar el paper, ¿verdad? Y esto lo hacemos a distancia también, ¿sí? O sea, el alumno va a recibir el paper vía correo electrónico, va a tener, me parece que son 2 horas, si no me equivoco, ahí no recuerdo bien, pero me parece que son alrededor de 2 horas, para leer el paper y comprenderlo. Y luego se junta la comisión con el alumno, también vía Zoom, como lo estamos haciendo ahora, y el alumno se le hacen preguntas sobre el paper, pero son preguntas generales. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Recuerden que este es un magíster, vuelvo a insistir, que se centra en investigación. Entonces, el alumno tiene que tener algún conocimiento de investigación. Es decir, si yo les digo hipótesis, el alumno tiene que saber, la persona, no digo el alumno, ¿verdad? La persona, ¿verdad? El postulante, la postulante, tiene que saber lo que es una hipótesis, tiene que saber lo que son los objetivos de una investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que motivó la investigación? ¿Cuáles son los resultados? Entonces, por eso entregamos un paper que de alguna forma se asocia ya sea al ejercicio profesional de la persona o al interés que esta persona tenga. ¿Por qué? Porque ya la persona va a tener un cierto nivel de conocimiento, ¿verdad? O sea, si alguien quiere postular a audición y le pasamos un paper de lo que viene a hablar Carmen Julia, a lo mejor probablemente ese alumno no va a estar muy al corriente del paper porque no está trabajando en audición, por ejemplo, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, se le entrega el paper, el alumno lo lee y tiene que el estudiante o el postulante tiene que comprender el paper en términos generales. ¿Cuál fue la hipótesis que los investigadores querían testear? ¿Cuál fue la pregunta de investigación? ¿Qué es lo que motivó el estudio? ¿Cuál fue el problema a investigar, verdad? ¿Cuáles fueron sus objetivos? Que se asocia mucho con lo que recién dije. ¿Qué fue lo que hicieron, verdad? ¿Qué pruebas aplicaron? ¿Y cuáles fueron los resultados? Y la conclusión en general. ¿Qué podemos decir de este paper? Es un poco lo que Carmen Julia ha presentado, exactamente lo que Carmen Julia ha presentado, pero en un texto en inglés, ¿verdad? Y en modalidad manuscrito, ¿verdad? Eso es el examen, para nosotros tener una idea de qué tan cercano está el alumno, qué tanto, no qué tanto, pero cuál es su aproximación a la investigación, ¿verdad? Si es un alumno capaz de leer un paper, entenderlo en su globalidad y sacar una conclusión a partir de ese paper. Ojo, algo que ustedes también debieran hacer como profesionales. Si ustedes ya son profesionales, obviamente, ¿verdad? Y están trabajando, ustedes debieran ser capaces de ir a buscar un paper y entenderlo y sacar una conclusión para después aplicarlo en su práctica clínica, en el fondo. Entonces, tampoco se aleja mucho a lo que ustedes ya deberían estar haciendo, por ejemplo, ¿sí? Eso es la primera parte y luego una entrevista. En la entrevista simplemente es un poco para conocer cuáles son las motivaciones del alumno o de la alumna, ¿verdad? Del postulante, debería decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevan a la persona a postular a nuestro programa? ¿Cuáles son sus intereses en general? Y eso nos ayuda también a nosotros conocer
cuál es el área de interés de la persona, del postulante, para poder después hacer un match, ¿verdad? Hacer un match, perdón por el anglicismo, pero entre el tutor y el alumno, ¿sí? Y también ahí preguntamos un poco las disponibilidades de tiempo, ese tipo de cosas en el fondo, ¿sí? Y también es una súper buena oportunidad para el alumno para hacernos preguntas a nosotros, ¿sí? El alumno ahí, bueno, tenemos esta instancia donde ustedes pueden hacer las preguntas desde ahora, obviamente, pero también esa entrevista es una buena oportunidad para los postulantes hacernos preguntas sobre el programa, etcétera. En el fondo eso es, ¿sí? Así que eso, no sé si he contestado esa pregunta. Si queda alguna duda, obviamente pueden abrir los micrófonos o bien escribir en el chat como lo están haciendo. Carmen Julia, Sí. obviamente siempre está eso. Si quieres también decir algo, por favor. No, yo creo que refleja bien lo que hacemos. Enfatizar que leer paper no es solamente algo que deberíamos hacer los que investigamos, sino que todos, porque nos permite actualizarnos con respecto a lo que está pasando en nuestras áreas. Hay una pregunta del estudio, dice, Sí. ¿por qué las oraciones subordinadas demostrarían mayor complejidad? ¿Cuál fue el criterio? Las oraciones subordinadas son un índice de complejidad, no es el único, pero son un índice de complejidad sintáctica, y hay autores que dicen que son mucho más, digamos, la capacidad de hacer oraciones subordinadas es mucho más complejo que hacer, por ejemplo, coordinación de oraciones. Otro índice de complejidad es cantidad de palabras por oración. La subordinación implica un ejercicio de construcción en donde de alguna manera construyo, digamos, una oración, voy a ponerlo en términos muy, muy burdos, una oración a partir de dos oraciones, en el fondo, y en ese sentido hay un nivel de complejidad importante, pero la subordinación está reconocida como un índice de complejidad, diría que nadie podría cuestionar que es un índice de complejidad, y es un índice de complejidad para niños más grandes. La cantidad de palabras por oraciones, por ejemplo, es un índice de complejidad, pero de niños más pequeños, y en niños más grandes se discute que puede indicar complejidad. Entonces, no diría que es un criterio, no es que elegí un criterio, sino que es un índice indiscutible de complejidad como tal. Eso. Súper, muchas gracias, Carmen Julia. Yo les he dejado recién aquí mi dirección de correo electrónico, por si tienen otras preguntas. En el fondo me pueden enviar un correo y, bueno, obviamente les responderé sus preguntas. Y cuando es necesario, ¿verdad? Si identifico que ahí hay un interés en un área en particular, una área de investigación en particular y tal, y ahí yo los puedo, obviamente, direccionar con la persona encargada de esa línea de investigación. Así que eso, cualquier pregunta que puedan tener a futuro, envíenme un correo y yo les contestaré sus preguntas, sus inquietudes. Así que eso, bueno, me parece que no hay ninguna otra pregunta más, así que con esto yo creo que vamos a estar cerrando esta charla de hoy. Muchas gracias, Carmen Julia, por tu charla nuevamente, y bueno, muchas gracias a todos Gracias a todas. por el interés, gracias a todos y a todas por el interés que han tenido tanto en la charla de Carmen Julia como en nuestro programa de Magíster. Así que eso, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Sí. Hasta luego, que estén Chao. bien. Gracias.